Bienvenidos a la clase de herramientas de recolección y análisis de información. Se les brindará herramientas para poder recolectar datos y analizarlos que van a necesitar para poder realizar la primera aproximación al trabajo de campo. Como primera medida tenemos que determinar cuál es la diferencia entre dato e información. Un dato es un antecedente necesario de representación simbólica sobre hechos, elementos para llegar al conocimiento exacto de algo. Por lo tanto, información sería un conjunto de datos necesarios, procesados, analizados y organizados que permiten alcanzar un conocimiento general de las cosas. Como primera medida tenemos que tener en cuenta cómo va a realizarse el proceso de recolección de información. Debemos tener en cuenta el qué, el dónde, el cómo, el para qué y el cuándo. ¿Qué datos necesito? Para ello tenemos que tener en cuenta las diferentes etapas de nuestro trabajo, tanto la descripción como el diagnóstico, análisis y formulación de propuestas. Dependiendo de qué etapa de investigación es en la que estemos, va a ser la necesidad de datos que tengamos. Cuantos más datos obtengamos en la etapa de descripción, mayor será la profundidad a la que arribaremos en las etapas posteriores, lo que no implica que vamos a tener un proceso constante de retroalimentación entre los datos. Es decir, de que a medida que vayamos avanzando vamos a tener que continuar con la recolección de los datos. ¿De dónde obtengo los datos? Podemos utilizar dos tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas en las cuales nosotros obtenemos datos de primera mano, es decir, aquellas que están orientadas al objetivo de nuestra investigación. Tenemos entrevistas, encuestas, observación. Más adelante veremos cada uno con mayor detenimiento. Las fuentes secundarias vamos a tener tanto la exploración bibliográfica como documental, la búsqueda online y los datos disponibles en el mercado. ¿Cómo obtengo los datos? Para ello tenemos que determinar qué tipo de información necesitamos, con qué información ya contamos, el tiempo y los recursos que disponemos, el acceso que tenemos a esa información y las herramientas disponibles para la recolección. ¿Para qué y cuándo obtengo los datos? También tendremos en cuenta las diferentes etapas del trabajo. Para cada una de las etapas vamos a tener objetivos diferentes y momentos diferentes de obtención de los datos. Ahora vamos a hablar un poquitito respecto de las herramientas e instrumentos de recolección. Entre las fuentes primarias habíamos hablado de las entrevistas. ¿Qué utilidad tienen las entrevistas para nuestro caso? Nos permiten obtener un mayor conocimiento del caso y también es imprescindible para la obtención de información para la descripción. Debemos tener en cuenta qué información vamos a obtener, el tiempo destinado a cada una de las entrevistas, el tipo de entrevista que vamos a realizar, ya sea abierta o semidirigida, y la cantidad de entrevistas que vamos a realizar. Otra de las opciones que tenemos son las encuestas. Las encuestas vamos a poder realizarlas tanto a clientes como para el personal de la organización, como a nuestros proveedores. Debemos tener en cuenta qué datos vamos a necesitar, para qué vamos a obtener esos datos. Cada encuesta va a tener un objetivo diferente. Si se las realizamos a los clientes, va a tener un objetivo totalmente diferente del que se le realiza al personal. Tener en cuenta quién va a ir dirigida y a cuántas personas también vamos a realizar las encuestas. Para ello, el instrumento de recolección de datos va a ser el cuestionario. Para poder elaborarlo, debemos listar la información necesaria de acuerdo a la etapa en la que estemos. Programar la encuesta, es decir, estimar el tiempo, el lugar, el tipo de encuestas que se va a realizar y el destinatario. Vamos a determinar el contenido y la estructura de las preguntas. Vamos a tener que establecer qué preguntas se incorporarán, cuántas preguntas incorporaremos al cuestionario y qué tipo de preguntas se realizará, que dependerá del tipo de información requerida. Es decir, que podemos utilizar preguntas abiertas, preguntas con respuestas múltiples, preguntas categóricas. Y organizar el cuestionario, es decir, darle una secuencia lógica de las preguntas, de tal manera que permita al encuestado poder responder con mayor facilidad y que no tenga que realizar un esfuerzo mental. Otra de las técnicas que tenemos es la observación. Deberemos elaborar un protocolo en el cual incorporaremos cada uno de los elementos que observaremos dentro de nuestra institución, ya sean las instalaciones, la competencia, el personal, los productos y servicios que brinda la organización. Dependiendo de la etapa en la cual estemos,
La información que nos brinde la observación será mayor o menor, pero deberemos determinar claramente qué es lo que debemos observar en cada una de las etapas. Dentro de las fuentes secundarias tenemos la exploración bibliográfica y búsqueda online. Para ello deberemos tener en cuenta el autor, la procedencia y el origen de dicha información, si se encuentra actualizada o no, la disciplina a la cual pertenece y si el autor tiene alguna vinculación directa con la disciplina en la cual estamos investigando. Principalmente en la búsqueda online debemos tener en cuenta que muchos de los autores que están insertos dentro de las páginas web pueden no tener la autoridad suficiente para realizar algún tipo de investigación, o inclusive que la disciplina en la cual una información que nosotros recolectamos no esté vinculada directamente con la disciplina que nosotros estamos desarrollando. También como fuentes secundarias tenemos los datos disponibles en el mercado. Verán la enorme cantidad de organismos que están vinculados con nuestra actividad. Todos aquellos en los cuales nosotros como futuros profesionales vamos a tener que tomar contacto y de los cuales vamos a obtener información de diferentes aspectos vinculados a nuestra actividad. Espero que les haya sido de utilidad y a partir de ahora arrancamos con el trabajo.